Me gustaría que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Seguimos estudiando las enseñanzas del Señor Jesucristo y aquellas cosas que fue enseñando a sus discípulos. Ya hemos hablado acerca de la disciplina eclesiástica que Cristo enseñó a sus discípulos, que cuando comience o se forme la iglesia, esta es la manera en que se procede para que no se pierda ninguno, para ir a buscar a aquellos que están descarriados y perdidos, e ir confrontándolos para volver a recibirlos nuevamente, para restaurar su vida, porque Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido y el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Habiendo dicho eso, se ve que Pedro, entre los discípulos, no es el que estaba bien cerquita. No sé si es que por la enseñanza de que Jesús hablaba acerca de los primeros lugares y Pedro por ahí se ubicaba en un lugar más alejado del Señor Jesucristo, pero él se acerca y algo de podríamos decir, probablemente una frase de las palabras de Cristo anteriormente le habían gatillado la memoria y el pensamiento. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo en el versículo 15 había dicho, por tanto, si tu hermano peca contra ti? Y eso iba revolviendo en la mente de Pedro. Si un hermano peca contra mí. Entonces, a raíz de esto, probablemente estas palabras de la enseñanza de Jesús acerca de la disciplina, hizo que la mente de Pedro pensara en cuanto al perdón. Pero no de una manera teórica. Sí, tenemos que perdonar porque Dios lo manda, sino de una manera personal y práctica. Y posiblemente Pedro pensara en algunas personas que lo ofendieron o hicieron algo contra él. Varias veces. Y él los había perdonado, pero no quería que se aprovecharan de él. Entonces uno se pregunta, ¿cuán perdonador debo ser? ¿Cuántas veces debo asumir el costo de perdonar a mi hermano? ¿Puedo poner un límite al perdón para evitar que se aprovechen de mí? Y nos damos cuenta que todos nosotros hemos sido víctimas de injusticia hecha en contra de nosotros. A todos nos han ofendido. Todos hemos sufrido el ser receptores del pecado de otro de forma directa e indirecta también. Hasta las personas que más amamos nos han ofendido o herido alguna vez. Y sabemos que debemos perdonar. Y hacemos el esfuerzo para hacerlo. Pero sentimos que se hace difícil cuando la misma persona nos ha ofendido una y otra vez. Nos ha mentido, nos ha traicionado o ha traicionado nuestra confianza muchas veces. Y podés llegar a un punto en donde te preguntás, ¿es saludable perdonar? ¿Es saludable seguir perdonando? Si lo perdono, ¿no significa que va a salir impune? Si perdono a este infractor reincidente, ¿no le estoy incentivando a que siga ofendiéndome? Si perdono siempre, ¿no perderé mi dignidad personal? ¿No me convertiré en un felpudo humano para que todos me pisoteen? Y quizás Pedro tenía las mismas preguntas rondando en su cabeza. Y decidió quitarse las inquietudes, así que planteó una pregunta a Jesús. Y Jesús contestó su pregunta, la pregunta de Pedro, y le enseñó una parábola para ilustrar su respuesta. Y al terminar la parábola, hizo una aplicación personal de las verdades a la vida de los discípulos. Y me gustaría leer el pasaje. Mateo capítulo 18, versículo 21, y vamos a leer hasta el versículo 35, que es el final del capítulo. No vamos a estudiar todo este pasaje, pero quiero que veamos todo el dibujo. Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mas no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Vamos a orar. Padre Celestial, abre nuestro corazón para comprender el significado de esta parábola y de la enseñanza del Señor Jesús en cuanto al perdón ilimitado. Abre nuestro corazón también a aplicar estas enseñanzas de una forma práctica en nuestra vida para que podamos perdonar y volver a perdonar y seguir perdonando a aquellos que nos ofenden. Padre Celestial, reconocemos que para hacer esto necesitamos tu gracia. Permite que podamos humillarnos ante tu palabra para poder obedecerte con la fuerza y la gracia que tú nos das. Y que no alberguemos rencor, resentimiento, y que esa falta de perdón no produzca amargura en nuestra vida y seamos presos de nuestro propio rencor. Te rogamos, Padre Celestial, que dirijas nuestra vida para que podamos experimentar la libertad del perdón y de perdonar. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Al estudiar la respuesta de Jesús acá en Mateo 18, 22, descubrimos que perdonar es el deber de los perdonados. Perdonar es el deber de los perdonados. Ahora, ¿qué clase de perdón debemos ofrecer a los perdonados? ¿Qué clase de perdón debemos hacer a aquellos que nos ofenden o que pecan contra nosotros? Vamos a ver, en primer lugar, que es un perdón ilimitado. La clase de perdón que debemos ofrecer a aquellos que nos ofenden, a aquellos hermanos que pecan contra nosotros, es un perdón ilimitado. Y esto lo vemos a través de la pregunta de Pedro y la respuesta del Maestro. Pedro le hace la pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y esa palabra perdonar, cuando él dice ¿cuántas veces perdonaré?, significa literalmente enviar lejos, de forma intensiva. Es una palabra muy fuerte que podríamos decir que un sinónimo de esta palabra es liberar, porque es como enviar, soltar, enviar lejos. Implica dejar de lado toda malicia o deseo de venganza y estar listos a expresar demostraciones de amor para con el ofensor. Y eso es lo que significa perdonar entonces. Ahora, perdonar no significa restauración, perdonar no significa que todas las cosas vuelven a estar como antes, pero es el inicio de todos los otros procesos de restauración, restitución y todas esas cosas. Entonces, perdonar habla acerca de liberar a la otra persona de la deuda que ha contraído.
Y acá vemos la costumbre limitada judía. Era una máxima entre los judíos a nunca perdonar más que 3 veces. Y era costumbre. Es más, el Talmud de Babilonia, que es una recompilación de la tradición oral judía acerca de la ley y de los comentarios acerca de la ley. El Talmud decía esto: cuando un hombre peca contra otro, le perdonará 1 vez, le perdonará 2 veces, le perdonará 3 veces, pero la 4ª vez no le perdonará. Así que perdonar 3 veces era la costumbre judía. Pero vemos aquí la propuesta generosa de Pedro. Cuando Pedro plantea su pregunta, ya da una respuesta esperada. ¿Hasta 7? ¿No? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede perdonar el ser humano? ¿Hasta 7? Pedro sabía que en el reino de los cielos, el perdón debía ser más generoso que la costumbre judía. Cristo ya una y otra vez lo fue demostrando en el Sermón del Monte y a través de todo su ministerio y en sus enseñanzas, que el reino de Dios es más que lo que el ser humano está acostumbrado a hacer. Así que él pensó, bueno, si todos estamos acostumbrados a perdonar 3 veces, vamos a doblarlo, ¿sí? O sea, vamos a multiplicarlo por 2 y le voy a agregar 1, 7 veces. Entonces, ¿se acuerdan aún Jesús enseñando al Padre Nuestro? ¿No? Le dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que Pedro sabía que el perdón era algo dado en el reino de los cielos. Y uno debía ser más generoso que la costumbre judía o la costumbre de la sociedad de aquel día. Así que le dice, hasta 7 veces debo perdonar. Es mi responsabilidad perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar hasta un límite de 7 veces. Y Pedro ofreció entonces el doble que la mayoría de los judíos, más 1 vez más. Y Pedro habrá pensado que tenía un corazón y una disposición muy generosa de perdonar. Yo perdono el doble que todos y más todavía. El número 7 comúnmente se usaba figurativamente para referirse a una cantidad perfecta, ¿no? El número 7, el número perfecto. Pero Pedro aquí lo usa para referirse a la cantidad exacta de 7. No está diciendo, yo debo perdonar de una manera perfecta. No le está usando de manera figurativa, sino de manera exacta, 7 veces. Y esto se evidencia por las palabras de Cristo. Porque si Pedro hubiera querido decir, bueno, debo perdonar de una manera perfecta, Jesús le hubiera dicho, sí, Pedro, hay que perdonar de una manera completa y perfecta. Pero Cristo en su respuesta da un indicador que Pedro estaba diciendo hasta 7, 8 no. Así que él estaba preguntando si 7 veces en la vida serían suficientes para perdonar a un ofensor en particular, ¿no? Que me ofende, y si me ofende la 8ª vez, ya se excedió y ya no tengo el deber de perdonarle porque perdoné suficientes veces. Pero vamos a ver el mandato de Jesús. El mandato ilimitado de Jesús lo vemos en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús dijo que debía perdonar hasta 70 veces 7. No está enseñando que debía perdonar solo hasta 490 veces, ¿no? Es la matemática, 70 por 7, 490. Jesús no le estaba diciendo, no, Pedro, 7 no, sino 490. Si pecan contra ti 491 veces, tenés todo el derecho a no perdonarlo. La expresión 70 veces 7 comunicaba una cantidad de veces ilimitada, sin número. Hoy día, lo que nosotros usamos es el número millón. Te dije 1.000.000 de veces. ¿Cuántas veces? Ilimitadas veces, una sin número. No estamos diciendo un 1 con 6 ceros exactamente, ¿no? Sino que una manera ilimitada, una cantidad exorbitante, una cantidad sin cuenta, sin número. Es la expresión que se encuentra en Génesis 4:24, cuando Lamec se jacta de su pecado y de su impunidad, diciendo, si 7 veces será vengado Caín, ¿no? Si alguien que
que le daña a Caín va a ser castigado 7 veces. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, él dijo, si Caín puede salirse con la suya, yo me voy a salir con la mía, pero ilimitadas veces. Él se sentía impune de los pecados que había cometido. En otra oportunidad Jesús enseñó lo mismo con otras palabras también. Fíjense lo que dice Lucas 17. Dejen un dedo porque vamos a volver a Mateo 18, pero Lucas 17, una enseñanza muy similar, en un contexto similar, en un contexto en cuanto a los tropiezos. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de los tropiezos? Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Dice así: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Sí? Contexto de la disciplina también. Ve y repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, está diciendo, si pecan contra vos y se arrepientan, perdónale. Y si pecan otra vez y vuelven el mismo día, perdónale. Y a la tercera vez, perdónale. A la cuarta vez, perdónale. Jesús está diciendo, debemos tener un corazón generoso de perdón y perdonar ilimitadas veces, aun si es que pecan contra ti en un solo día, dentro de las 24 horas, 7 veces, perdonale. Y no creo que estaba diciendo, bueno, la octava vez que pecó en un día, ya se acabó el perdón. Está hablando acerca del perdón ilimitado. O sea que Jesús contestó la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Le está respondiendo, siempre. Siempre, esa es la respuesta. 70 veces 7, siempre. No te canses de perdonar. Cada vez que pequen contra ti, perdónale.